Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairasamán y con esta presentación damos inicio a todo nuestro estudio referido a las estructuras anatómicas del sistema locomotor, siempre desde una perspectiva funcional, aplicativa, pero obviamente sin descuidar los reparos anatómicos que son fundamentales para entender la función. En esta primera presentación vamos a conversar acerca de las bases anatómicas que explican el movimiento humano, especialmente a nivel de la cintura escapular. La agenda que proponemos para esta presentación es un breve repaso sobre los componentes óseos de la cintura escapular, las articulaciones relacionadas a la cintura escapular. Vamos a ver qué tipo de articulaciones encontramos en este complejo estructural de los miembros superiores, una visión radiológica de la cintura escapular para identificar sus componentes en una radiografía, qué movimientos podemos realizar a nivel de la cintura escapular, qué músculos permiten realizar esos movimientos y algunas maniobras e información complementaria que va a ser de mucha utilidad para los fines de las prácticas, ¿sí? Este modelo de agenda es la que nos va a acompañar a lo largo de todas las demás presentaciones que se vienen en estas unidades, porque nos permite tener un orden, una secuencia de cómo debemos empezar a estudiar estos componentes estructurales y su aplicación práctica. ¿Ya? Entonces siempre recomiendo sigan esta secuencia porque tiene una finalidad pedagógica de que sea fácilmente abordado y que les permita de alguna u otra forma también entender lo que vamos a ir estudiando en estas unidades. Usted está viendo en la parte superior derecha de esta pantalla la primera diapositiva de 17 para que tenga una idea en qué punto de la exposición nos encontramos. Entonces arranquemos con el primer punto de la agenda. ¿Cuáles son esos componentes óseos de la cintura escapular? Y bueno, la cintura escapular es un complejo anatómico, es un complejo óseo que se encuentra vinculado a las estructuras del miembro superior y que va a permitir obviamente los movimientos de estas extremidades en diferentes actividades de la vida diaria y por qué no decirlo en el mundo inmenso, enorme del ejercicio físico. ¿Ya? Estas estructuras que conforman la cintura escapular están pintadas en esta imagen de color verde que estoy señalando con el puntero, y el único punto de anclaje que tiene esta estructura conformada por la clavícula y el omóplato es a nivel de esta articulación de la clavícula con el manubrio del esternón, llamado articulación externo-clavicular. Entonces ahondemos un poquito en esto. Las estructuras óseas que conforman la cintura escapular es la clavícula y el omóplato. Como son dos estructuras nada más, son estas dos únicas estructuras que están conformando la cintura escapular, es muy importante entender estas estructuras anatómicas porque en estos huesos se van a encontrar los puntos de orígenes e inserciones de muchos músculos que vamos a ir estudiando a lo largo de estas presentaciones. Veamos algunos detalles del omóplato, uno de los huesos de la cintura escapular. Y el omóplato tiene una cara anterior, que estoy señalando con el puntero, y una cara posterior. La forma más sencilla de identificar, si a usted le muestran un omóplato, es identificar rápidamente la espina del omóplato, porque una vez que yo identifico la espina del omóplato estoy viendo una cara posterior. Si usted no identifica la espina del omóplato, que es la que estoy mostrando, estaríamos viendo la cara anterior, donde se evidencia o se observa la fosa subescapular, que es el punto de anclaje para el músculo del mismo nombre, el músculo subescapular. En esta imagen pueden ver que hay una serie de reparos anatómicos, son reparos óseos de este hueso importante que es el omóplato, y que es necesario que ustedes lo repasen, ¿sí? Hay que identificar como acromion, apófisis coracoides, la cavidad glenoidea, el ángulo superior de la escápula, la fosa subescapular. Si es de la cavidad glenoidea, estoy mirando hacia la parte externa, por lo tanto esto será el borde externo axilar o lateral, el ángulo inferior de la escápula, y esto sería el borde medial o espinal. Las mismas estructuras se pueden ver desde otra perspectiva. En una parte posterior veo el acromion, también veo el borde lateral, el borde medial, el ángulo inferior de la escápula, y la espina del omóplato me delimita dos partes, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa.
¿sí? Estos espacios son importantes porque ahí se anclan los músculos del manguito rotador y que vamos a ir viendo a lo largo de las presentaciones. Y en una visión lateral puedo ver definidamente a la cavidad glenoidea, que es para la superficie articular de la articulación glenumeral. Estoy viendo acá el borde lateral. Por debajo de la cavidad glenoidea estaríamos viendo la fosa o tuberosidad, infraglenoidea, que es el punto de anclaje para la cabeza larga del tríceps, ¿sí? Y estoy viendo la tuberosidad supraglenoidea, que es para el anclaje de la porción larga del bíceps braquial, que también vamos a ir estudiando. Entonces, como recomendación, pueden ver ustedes que aquí aparecen todas las detalles anatómicos, reparos de este hueso. Lo que recomiendo es que si usted va a imprimir esta imagen, que le ponga una hoja al lado derecho para que pueda ir identificando y practicando la identificación de algunos reparos óseos. La clavícula también tiene algunas partes que revisar, y estamos viendo en la parte superior lo que sería una vista superior de la clavícula. Esta parte que está encerrada en un círculo de color negro vendría a ser la porción esternal, porque esta se articula con el esternón, especialmente a nivel del manubrio esternal, y esta que está encerrada en un círculo de color rojo sería la porción o extremo acromial o lateral de la clavícula, porque va a estar en relación con el acromion del omóplato. Tiene un borde posterior que es importante reconocerlo, porque por aquí va a estar anclándose el esternocleidomastoideo y también el trapecio. Y en la parte anterior tendríamos el borde anterior, que es muy importante para los anclajes del pectoral mayor y lo que sería aquí en la porción anterior del deltoides. Esta imagen inferior me está viendo la cara inferior, valga la redundancia, donde lo más saltante es encontrar una especie de surco que pertenece al surco de anclaje para el músculo subclavio, que es uno de los músculos componentes de la cintura escapular. De la misma manera, usted tiene acá una leyenda, siempre cúbrala con una página para poder identificar a los reparos óseos. El segundo punto de nuestra agenda es analizar qué tipo de articulaciones encontramos en este complejo estructural, ¿sí? Y vamos a ver un poquito de detalle. Entonces, habíamos dicho que los huesos que están pintados acá de color verde vienen a ser los huesos de la cintura escapular. Y noten ustedes que entre la cara anterior del omóplato y la parrilla costal prácticamente no hay nada. Bueno, en realidad hay músculo, están el subescapular y el serrato anterior. Pero cuando uno lo saca a estos músculos, nos damos cuenta de que esta cintura escapular está flotando. Y el único punto de anclaje, noten ustedes, que estoy mostrando con el puntero, es acá entre la clavícula y el manubrio esternal, formando una articulación que se denomina articulación esternoclavicular, que es una articulación diartrósica de tipo encaje recíproco o celar, ya, porque permite varios movimientos, ya, como vamos a ir viendo. Es una articulación móvil, es una articulación diartrósica. Y acá entre estos huesos existen una serie de ligamentos que también son importantes para configurar otro tipo de articulaciones, como veremos en este momento. Ahora, en el lado derecho pueden darse cuenta que hemos sacado las dos cinturas escapulares de ambos semicuerpos, que están ancladas al esternón, que es un hueso del esqueleto axial, y podemos ver que aquí tengo la articulación esternoclavicular derecha, la articulación esternoclavicular del lado izquierdo, y estas, recuerden, son articulaciones diartrósicas de encaje recíproco y que están unidas por un ligamento que sería el ligamento interclavicular. ¿Ya? En el lado izquierdo, bueno, lo que sería la cintura escapular lado derecho, tengo una articulación entre la clavícula y el acromio, sería la articulación acromioclavicular, que es una articulación diartrósica tipo artrodia, tiene un movimiento mínimo de deslizamiento, pero finalmente tiene algo de deslizamiento, y esto es soportado, es anclado por ligamentos importantes, que en este caso los más importantes serían los que van de la clavícula hacia la apófisis coracoides del omóplato, que serían los ligamentos coracoclaviculares, ese es el nombre. Yendo desde la parte lateral hacia la parte medial estaría conformando por el ligamento trapezoide y el ligamento conoide. Estos ligamentos son importantes porque configuran un tipo de articulación anfiartrósica. Recuerden que las anfiartrosis no tienen mucha movilidad, y en este caso, al tener ligamentos, sería una articulación de tipo sindesmótica, ya que lo que busca precisamente es mantener un cierto tipo de anclaje, porque si estos ligamentos se rompen, es posible que la clavícula se eleve, y eso es una señal que veremos más adelante de la famosa tecla de piano, cuando hay una
cuando hay una rotura de estos ligamentos en las famosas luxaciones acromioclaviculares, ¿ya? Entonces es importante que ustedes puedan reconocer estas estructuras dentro del complejo articular de la cintura escapular. Y acá también tenemos la leyenda que les puede servir a ustedes para que repasen esta información. El tercer punto de nuestra agenda es revisar, reconocer estos reparos de estos dos huesos, clavícula y omóplato, en una radiografía, que por cierto es una de las herramientas diagnósticas más importantes, que no ha perdido vigencia. Ya, a pesar de que tenemos resonancias, a pesar de que tenemos tomografías, un estudio simple de radiografía nos ayuda a identificar las estructuras óseas que estamos estudiando y ver si es que existe alguna patología que pueda explicar la dolencia del paciente. Entonces vamos a identificar en esta radiografía antero-posterior del hombro derecho componentes de la cintura escapular. Si bien es cierto, acá estoy viendo el húmero, y el húmero no forma parte de la cintura escapular como hemos mencionado en un inicio, es inevitable que salga el húmero, por a menos que tenga que sacarle al paciente, ¿no? Y eso es imposible en cierta forma, ¿ya? Entonces la radiografía se da de esta manera para poder identificar las estructuras óseas de la cintura escapular, ¿ya? ¿Cómo sé que es un antero-posterior? Porque noten que este vendría a ser mi escápula, y el borde external, el borde espinal o medial de la escápula está metido, como que está dentro de por imagen, es como que si estuviese dentro de la parrilla costal. Pero es solamente un reparo. Siempre el radiólogo, el técnico de radiología nos muestra un reporte donde diga, esta es una radiografía antero-posterior o postero-anterior. En este caso es una radiografía antero-posterior. Una de las primeras estructuras que podemos identificar es esta que estoy marcando con el puntero, que vendría a ser la clavícula, ¿sí? Noten que es un hueso que tiene una forma de una especie de S itálica, donde podemos reconocer, mostrado por el puntero, el extremo esternal, ¿sí? Formando aquí su conexión, como ya sabemos, con el esternón, formando la articulación esternoclavicular. Y luego nos vamos hacia afuera, hacia la parte lateral, y encontraremos el extremo acromial, porque está en conexión con esta otra estructura que sería el acromion, que es una estructura del omóplato. La articulación entre estas dos estructuras, clavícula y acromion, forma la articulación acromioclavicular, que es una articulación tipo artrodia. Ya, noten que en esta primera presentación he dibujado una línea de color amarillo punteada que está alineando la parte inferior del acromion con la parte inferior de la porción acromial de la clavícula. Y esta alineación es muy importante porque siempre hay esta línea que está fijando una especie de ubicación de estas dos estructuras. Cuando por accidentes, por ejemplo, se genera una luxación acromioclavicular, obviamente los dos bordes inferiores no van a estar alineados, y es muy posible que este extremo acromial de la clavícula se eleve. Entonces cuando yo trazo la línea, obviamente no vamos a identificarlo, y esto nos daría una idea de que existe una lesión acromioclavicular, potencialmente alguna lesión en algunos de los ligamentos que están permitiendo esta alineación. Luego podemos identificar que la clavícula la podemos dividir en tres tercios, ¿sí? El tercio external o tercio medial, el tercio medio y el tercio externo o lateral. Podemos ver luego en el omóplato, si este es el acromion, voy regresando para acá y estoy viendo toda la espina del omóplato, y puedo identificar incluso aquí la cavidad glenoidea, que se articula con la cabeza del húmero, pero en este caso no vamos a ver al húmero, estamos viendo la cavidad glenoidea. Esto sería la apófisis coracoides. Esto que está por debajo de la cavidad glenoidea sería el borde el lateral o axilar, porque la axila está por aquí, entonces sería el borde axilar o externo o lateral del omóplato. Esta línea que ven ustedes acá sería el borde medial o espinal del omóplato. Y si yo voy siguiendo esta parte, noten que voy a llegar a este punto y por aquí estaría dibujándose lo que sería el ángulo superior de la escápula, que está más o menos relacionándose por referencia con lo que sería el borde para la primera costilla, ¿sí? Entonces hemos podido identificar estructuras de nuestra cintura escapular.
Una imagen radiológica importante cuando nosotros examinamos las estructuras óseas de la cintura escapular es esta imagen radiológica en una angulación conocida como proyección en Y. ¿Y por qué se llama proyección en Y? Porque estamos tomando como de un perfil, de una parte lateral a el omóplato, y se puede dibujar una Y en sus estructuras, siendo este ramo de la Y correspondiente hacia la porción que va hacia el acromion, esta otra ramo hacia lo que sería la apófisis coracoides, y esta que sería al borde o cuerpo esternal, ¿sí? Entonces la intersección de estos tres ramos vendría a ser la conexión para la cavidad glenoidea. Entonces la conexión que permitiría encontrar en ese punto la cabeza del húmero en su conexión con la cavidad glenoidea, ¿sí? Noten aquí en esta imagen, lo podemos ver ya en una parte real, es que podemos ver hacia adelante lo que sería la parte para la apófisis coracoides, hacia atrás y hacia arriba lo que sería la parte de la apófisis, perdón, de lo que sería el acromion, y hacia abajo el borde o cuerpo de la escápula. ¿Por qué es importante esta toma en Y? Porque se ha encontrado como signo radiológico que cuando la cabeza del húmero, ya me estoy adelantando un poquito, pero cuando la cabeza del húmero se acerca a la parrilla costal, estaríamos hablando de una luxación anterior de hombro. Y cuando la cabeza del húmero se aleja de la parrilla costal, estaríamos hablando de una luxación posterior glenohumeral. ¿Sí? Pero eso lo vamos a reforzar en el capítulo de hombro. Pero era necesario explicarles esta proyección en Y, porque la proyección en Y tiene que ver con un hueso de la cintura escapular, que es el omóplato, ¿ya? Así es que no lo olviden. ¿Qué movimientos podemos realizar a nivel de la cintura escapular? ¿Ya? Entonces, estos movimientos de la cintura escapular tienen un principio. El principio es que a donde vaya la clavícula va el omóplato. Si la clavícula va hacia arriba, el omóplato va hacia arriba. Si la clavícula va hacia abajo, el omóplato va hacia abajo. Si la clavícula se desliza hacia adelante, el omóplato va hacia adelante. ¿Ya? Siempre van de la manito, se podría decir. Son amigos íntimos, ¿ya? Inseparables ellos. Tienen que estar de esa manera. Entonces, hay movimientos específicos que se pueden generar en la cintura escapular. En este caso, como referencia, si trazo una línea media, cuando el borde espinal del omóplato se aleja de la línea media, ese es un proceso que en la escápula se conoce como abducción escapular, pero recibe un nombre técnico que se llama protracción. Quiere decir que la escápula está alejándose de la línea media y está como que bordeando la parrilla costal, ¿sí? Lo bordea a la parrilla costal. Eso quiere decir que el omóplato es como que va a darle la vuelta a un cilindrito, a un tonel, como si fuera el cilindro del Chavo del 8, le va a dar la vuelta, ¿ya? Y eso significa que si está yendo hacia adelante, la clavícula se está yendo hacia adelante, y el único punto donde la clavícula está anclado al eje axial es en el esternón. Por lo tanto, todos estos movimientos que vamos a ver de la cintura escapular se están generando gracias al movimiento a un eje que está pasando por la articulación esternoclavicular. Entonces, este movimiento de protracción que se está dando alrededor de una especie de barril que vendría a ser la parrilla costal, se estaría dando en el plano transversal. Y si es un plano transversal, el eje de rotación tiene que ser longitudinal, porque tiene que ser perpendicular al plano, y ese eje longitudinal estaría pasando por la articulación esternoclavicular. ¿Ya? Muy bien, protracción. El movimiento opuesto es, si estaba yéndose hacia afuera, ahora el borde espinal o medial se acerca a la línea media. Si se está acercando, se llamaría aducción de la escápula, pero en cintura escapular recibe un nombre, y ese nombre se llama retracción escapular. Ya, si usted desea, le puede poner el apellido de protracción escapular, retracción escapular, pero no es necesario, porque el término protracción es reconocido para la cintura escapular. Pero no está mal que lo llamemos así, porque estamos en una etapa de aprendizaje y es necesario recalcar a veces en redundancia para tener bien claro el concepto. Este movimiento también se da alrededor de un plano transversal con un eje longitudinal que está pasando por la articulación por la articulación esternoclavicular. Este otro movimiento, noten ustedes que el omóplato se está yendo hacia arriba, quiere decir que la clavícula también se está yendo hacia arriba, y este es un movimiento llamado
elevación. Es un movimiento, como solamente se está deslizando hacia arriba, está dándose en el plano frontal. Si se está dando en el plano frontal, el eje de rotación tiene que ser perpendicular, tiene que ser sagital. Entonces ese eje sagital tiene que pasar por una articulación. ¿Y esa articulación cuál es? La esternoclavicular. El movimiento opuesto es hacia abajo. Quiere decir que la escápula está bajando, quiere decir que la clavícula está bajando, y eso se llama depresión. Y el eje también está pasando, es un eje sagital que está pasando por la articulación esternoclavicular. El otro movimiento, noten ustedes que en estos 4 primeros movimientos, sin tomar en cuenta el brazo, es un movimiento que se puede hacer sin la participación del húmero, ¿ya? Entonces en este movimiento aparentemente uno diría, bueno, sí se mueve el húmero. Es que inevitablemente en los movimientos de la parte superior, de los miembros superiores, tiene que haber un movimiento de la escápula para que pueda darse una forma armoniosa ese movimiento. Y este movimiento se llama rotación hacia arriba. Quiere decir que la cavidad glenoidea va a mirar hacia arriba y el ángulo inferior de la escápula se aleja de la línea media. Ese movimiento se llama rotación hacia arriba y se está dando también en un plano frontal con un eje sagital que está pasando alrededor de la articulación esternoclavicular. Y el movimiento opuesto es que el ángulo inferior de la escápula se va a acercar a la línea media y la cavidad glenoidea comienza a bajar y mirar un poco hacia abajo. Este movimiento de rotación hacia abajo. ¿Correcto? Entonces hay que trabajar mucho en estos conceptos, en estos movimientos, para poder entender un poquito la parte aplicativa de esto. Porque hay músculos que se encargan de hacer elevación, hay músculos de la cintura escapular que se encargan de hacer depresión, hay músculos de la cintura escapular que se encargan de hacer protracción, retracción, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, cuando usted evalúe a su paciente, tiene que tener bien claro que si voy a hacer el movimiento de elevación, tengo que tener claro en qué plano se está haciendo y en qué eje y por dónde pasa ese eje y qué músculo se está encargando de hacer el movimiento de elevación con la inervación respectiva. Muy bien, como hemos hablado de movimientos, tenemos que hablar de músculos. ¿Cuáles son los músculos que pertenecen a la cintura escapular? Muy bien, son 6 músculos: trapecio, romboides, elevador de la escápula, serrato anterior, llamado también serrato mayor, pectoral menor y subclavio. ¿Sí? Estos 6 músculos cumplen un principio, ¿sí? Ninguno de ellos llega a anclarse en el húmero. Si no se anclan en el húmero, no cruzan la articulación glenohumeral. Y si no cruzan la articulación glenohumeral, no tienen acción directa sobre esa articulación. ¿Ya? Es muy importante entender eso. Estos músculos, sus anclajes de origen están en alguna parte del esqueleto axial. Pueden estar a nivel de la parrilla costal, pueden estar a nivel de algún hueso del cráneo, pueden estar en las vértebras, en alguna parte de las vértebras de la columna vertebral, y van a terminar insertándose en la clavícula o en el omóplato, pero ninguno llega al húmero. ¿Ya? Entonces es muy importante entender eso. Son necesarios estos músculos para trabajar y generar un efecto sinérgico para los movimientos propios de los miembros superiores. Veamos un par de estos músculos, ¿sí? Estos músculos no los voy a desarrollar todos en la presentación porque quiero darles una secuencia de cómo deben estudiarlos. Ya es importante lo que les habíamos mencionado en las clases. Es necesario que regresemos a los libros. Y la idea de estos músculos que voy a presentar, por ejemplo trapecio, es que les va a presentar una estrategia, una alternativa pedagógica, amigable, sencilla, práctica de poder entender los músculos, de encontrarle el sentido de qué movimientos generan y cuál sería su inervación. ¿Sí? Por ejemplo, el trapecio. Lo primero que tiene que hacer usted cuando estudia un músculo es identificar en qué parte del cuerpo se encuentra. Bueno, el trapecio, acá lo tienen de color naranja, está ubicado en la parte posterior de nuestro cuerpo, ¿sí? En lo que sería en la parte dorsal de nuestro cuerpo. ¿Sí? En la parte del tronco, en la parte dorsal, pero roquen ustedes que este músculo trapecio, se llama trapecio porque tiene una forma de trapecio, tiene porciones, tiene una porción superior, una porción media y una porción inferior. Entonces, cuando uno estudia a estos músculos, lo tiene que descomponer.
Entonces ahora lo aíslo. Una vez que ya lo identifique en qué parte del cuerpo está, lo aíslo y usted ya lo identifica solito en el esqueleto. Y para ello tiene que identificar dónde están sus orígenes. Habíamos dicho en la clase anterior de que origen es el punto que se encuentra en el esqueleto axial o es el punto más fijo. En este caso tenemos anclajes de origen que están en las protuberancias occipitales, están en las apófisis espinosas de C7 hasta T12. Entonces todo esto que está en el esqueleto axial sería el origen, y de aquí bajan hacia la escápula y hacia la clavícula. Entonces de esa manera ya tengo como referencia que mi origen está en el esqueleto axial y que mi anclaje de inserción está en el esqueleto apendicular. Por lo tanto, que habíamos mencionado, cuando el músculo se contrae, jala hacia el origen. Y si jala hacia el origen, usted dibuja un primer vector fuerza. Veamos el vector fuerza para la parte superior del trapecio, que se le conoce como las fibras superiores del trapecio. Entonces, ese conjunto de fibras superiores va a ir desde su inserción hacia su origen. Pero este vector, de acuerdo a lo que hemos estudiado en nuestra práctica, lo puedo descomponer en dos vectores que forman 90 grados entre sí. Un vector que va hacia arriba. Si va hacia arriba, quiere decir que la escápula se va a elevar, quiere decir que genera el movimiento de elevación, y usted lo puede realizar con su paciente. Pero otro vector de este mismo componente, este mismo vector de color amarillo, que sería la resultante, es un vector que se dirige hacia la línea media, es decir, va a llevar a la escápula hacia la línea media. Y si está llevando a la escápula hacia la línea media, ¿cómo se llama ese movimiento? Retracción. Entonces yo lo puedo evaluar de esta manera. ¿Comprendido? Esto es lo que tienen que hacer, por favor, y esto solamente se puede hacer con la práctica. Si usted no lo practica, no va a poder asimilarlo en su real dimensión, porque esto es práctico, es eminentemente práctico, pero para llevarlo a la práctica tengo que estudiarlo, y estudiarlo significa primero identificar en qué parte de mi cuerpo se encuentra, luego identificar orígenes e inserciones, y traza usted el vector fuerza que va hacia el origen. Veamos ahora a las fibras de la parte media del trapecio, que se representan por este vector de color amarillo, y el vector de color amarillo va hacia la línea media. No tengo que descomponerlo porque ya está en el mismo plano horizontal. Entonces, si va hacia la línea media, quiere decir que esta escápula se va a venir hacia la línea media, y eso se llama retracción, que acá lo estoy dibujando. Y ahora las porciones inferiores, su vector resultante va hacia acá, tiene una dirección obliqua y un sentido hacia abajo. Esto también lo puedo descomponer. Un vector horizontal que va hacia la línea media, por lo tanto colaborará con la retracción de la escápula, pero también puedo dibujar un vector que va hacia arriba. Eso genera el movimiento de depresión, ¿sí? En los movimientos que habíamos visto anteriormente. Y se da cuenta usted que ya aprendió el movimiento, ya dedujo el movimiento, no se lo aprendió de memoria, lo dedujo. Y por favor, disculpen la insistencia, traten de llevar este mensaje de práctico, ¿sí? Es un mensaje con toda la intención del mundo de que usted no memorice las cosas. Quizás donde sí tiene que memorizar un poquito, que lo va a ir ganando con el paso del tiempo, son los orígenes e inserciones, pero ya avanzamos con identificar en qué parte del cuerpo está el músculo, y teniendo claro cuáles son los puntos de origen, que tendrían que ser huesos del esqueleto axial o el punto más fijo. ¿Correcto? Muy bien, pero para que este músculo se mueva, ¿qué tiene que pasar? Tiene que llegar una orden neurológica, ¿sí? Tiene que haber una inervación, porque este es un músculo esquelético. Entonces recuerde lo que hicimos en la práctica de fisiología. ¿Dónde nace la orden del impulso nervioso? En la corteza motora. Esto viaja a través del tracto córtico espinal y va a bajar hasta la médula espinal a un segmento que corresponda al trapecio, y en este caso serán los segmentos cervicales C3, C4, desde donde van a salir axones para formar el nervio espinal accesorio. Este nervio espinal accesorio va a inervar a las fibras musculares del trapecio para permitirle lograr este movimiento. Y se cerró el círculo, ¿correcto? Veamos otro ejemplo. Bueno, acá se me estaba pasando que
este músculo va a generar también rotación hacia afuera, rotación hacia arriba, que es un movimiento combinado que lo realiza con el serrato anterior, porque estas fibras superiores van a jalar y esto gira para arriba y el ángulo inferior se va a salir hacia la parte lateral. Veamos qué pasa con otro músculo como el músculo pectoral menor. En este caso estoy viéndolo en su ubicación en el cuerpo humano, ¿sí? Es un músculo que está por debajo del pectoral mayor. Hemos sacado el pectoral mayor y ahí los estoy identificando. Entonces yo puedo notar claramente que tiene anclajes en las costillas y anclajes en la apófisis coracoides. Listo. Si tengo anclajes en la costilla, las costillas son del esqueleto axial, por lo tanto este tendrá que ser el origen y en el esqueleto apendicular será la inserción. Ahora aislémoslo. Ahora lo aislé, ya tengo solito al pectoral menor. Muy bien, si habíamos dicho que estos son los orígenes porque están en las costillas, el vector fuerza resultante ¿a dónde va a ir cuando se contrae? Jala hacia el origen. Entonces dibujará usted una flecha en este sentido. Una vez que dibujó la flecha vector resultante que representa toda la energía contráctil que se genera cuando el músculo realiza su función, lo puedo descomponer en un vector que va hacia la parte media. Miren que esto va a ir hacia la parte media, está llevando a la línea media. Quiere decir que cuando este vector jala, la escápula va a darle vuelta, va a rodear a la caja torácica. Y eso significaría que está generándose un movimiento de salida, es un movimiento de alejamiento de la línea media, porque este borde espinal que lo estoy viendo acá se alejaría de la línea media. Entonces eso se llama protracción. Ahí está, protracción. ¿Ya? Y tiene otro movimiento porque este vector se descompone con una flecha que va hacia abajo. Y si hay una flecha que va hacia abajo, ¿cómo se llama ese movimiento? Depresión. Listo, ya tengo el movimiento, ya lo deduje. Pero para que este músculo se contraiga necesita una orden. ¿Y esa orden de dónde llega? Llega a través de un nervio. ¿Sí? Entonces todo nació desde la corteza motora, baja por el tracto córtico espinal y llega a nivel de los segmentos desde C5 hasta T1, especialmente desde C7 a C8, ¿sí? Plexo braquial. De ese plexo braquial de los segmentos C7 C8 nace un nervio que se llama pectoral medial, y este nervio pectoral medial pues inervará, valga la redundancia, a este músculo pectoral menor para que realice estas funciones, y se cerró el círculo. Y por último, estas recomendaciones háganlo también con el serrato anterior, háganlo con el romboides, háganlo con el elevador de la escápula, háganlo con el subclavio, y tendrían los 6 músculos que trabajan para la cintura escapular. Y el último punto de nuestra agenda son estas maniobras e información complementaria importante, ¿sí? Hay ciertas pautas, estas son pautas finales que les damos como si fueran ustedes investigadores privados, porque ustedes tienen que responder y resolver los casos de la práctica. Entonces, ¿qué pistas les damos para que puedan resolver las prácticas? Una de estas pistas está acá. En algunos pacientes que se lesionan en algún accidente deportivo, en algún accidente de tránsito, puede generarse una rotura de los ligamentos coracoclaviculares, especialmente de los que conforman, que serían el ligamento trapezoide y conoide, que están uniendo la apófisis coracoides con la clavícula. Entonces, si estos ligamentos se rompen, no hay quien sujete a la clavícula y la clavícula se eleva. Aquí en este caso también había una lesión a nivel de la articulación acromioclavicular con rotura de estos ligamentos. Entonces esa clavícula se eleva como si fuera una tecla de piano, y cuando usted palpa la tecla, la clavícula va a regresar a su ubicación. Pero si usted suelta la clavícula, suelta la tecla se vuelve a levantar. Eso se llama el signo de la tecla de piano, y es una señal, es un signo, porque usted lo está viendo, o en todo caso también está haciendo la palpación, y está relacionado como hipótesis diagnóstica de una rotura importante, grave, seria de los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. ¿Ya? Así es que hay que tenerlo como referencia. Bueno, se solicitará el estudio de imagen del caso y se evidenciará ahí lo que estamos sospechando, ¿sí? Otro caso también de lesión a nivel de la articulación acromioclavicular sin la necesidad de que exista rotura de ligamentos, porque puede haber una inflamación de esa zona articular, sobre todo cuando hacen las personas ejercicios en gimnasios con pesos no adecuados. Entonces puede ocasionarse inflamación de estas estructuras articulares. Ya sabemos que hay componentes articulares que tienen inervación y por eso pueden generar dolor.
se puede descubrir o despertar dolor para señal de una inflamación en la articulación acromioclavicular cuando hacemos esta maniobra conocida como la prueba de la aducción de la barbilla. Es decir, en este caso, este joven tiene una lesión a nivel de la articulación acromioclavicular del lado derecho. La lesión sospechosa, porque el paciente viene con dolor en el lado derecho, es hacer la maniobra trabajando con el brazo afectado. El brazo afectado lo que trata de hacer es llevar la mano hacia el hombro que no está afectado, tratando que la barbilla se ubique sobre el antebrazo. Si al hacer esta maniobra la persona siente dolor en el brazo afectado, es muy relacionado con una inflamación en la articulación acromioclavicular. Usted que me está escuchando en este momento, intente hacerlo y va a ver que hay una especie de sobrecarga en la articulación acromioclavicular. Obviamente a usted no le va a doler porque usted no tiene una lesión, no ha sufrido un accidente o sobrecarga mecánica, pero el paciente que viene por dolor posiblemente sí lo tenga y se va a despertar dolor con esta maniobra. Y por último, un famoso arco que nos permite despertar dolor ante una sospecha de un compromiso en la articulación acromioclavicular. Si bien es cierto, el arco doloroso tiene partes que nos da luces de la lesión en alguna estructura del gran componente articular del hombro, la he tomado como referencia no para ver el hombro como tal, sino que cuando hacemos la maniobra de arco doloroso, si hay una lesión, por ejemplo, en el manguito rotador, puede ser que la persona ya empiece a tener dolor en los primeros grados. Recuerde que es supraespinoso, trabaja en los primeros grados, pero eso lo va a reforzar en hombro. Ahorita estamos en cintura escapular. Sigue avanzando y si la persona sintiera dolor en esta zona que estoy marcando con el puntero láser, ese es para una bursitis subacromial, que lo vamos a ver en hombro. Pero imaginemos que este paciente no tiene dolor acá en los primeros grados, sigue avanzando y no tiene dolor en esta zona que estoy marcando con el puntero láser. Pero más allá de 130 grados de abducción, que estaría de aquí para acá, de 130 a 180, si aparece dolor en esta zona, es compatible con una posibilidad importante para lesión acromioclavicular. ¿Ya? Entonces lo he puesto porque aparece dolor aquí, usted piense como hipótesis diagnóstica que se trata de una lesión acromioclavicular. Entonces si ya tiene esta información positiva de aducción de la barbilla positiva y tiene dolor en este rango de 130 a 180, ya el criterio diagnóstico me dice sí, paciente con lesión acromioclavicular, y usted podría solicitar algún estudio de imagen o en todo caso hacer la interconsulta al área de traumatología con los estudios de imagen que sean necesarios. Recomendación final, no recomendación, es un mensaje que siempre pongo, es un mensaje que nos ayuda a entender la importancia de nuestra actividad académica. Aquilátenla, esfuércense, que la recompensa va a ser muy grande desde todo punto de vista. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima presentación.